Algunos test estadísticos, entonces. En este caso testeamos si dos muestras de datos aleatorios independientes provienen de la misma población, ¿sí? Y puedo calcular hacer un test de T, ¿sí? Y obtener el valor de P correspondiente. Cuando hacemos eso, obviamente el valor de P nos da un valor muy alto, ¿sí? El estadístico es muy bajo, porque provienen de distintas poblaciones, ¿sí? Podemos testear si la media muestral es igual a 0,1, utilizando otro test disponible, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que el valor de P es de 0,01, lo cual sería significativo. Bien. Entonces, a partir de esa media muestral de 0,1, podemos pensar que, si tenemos una distribución normal, que es la I, que vemos ahí, ¿sí? La media de esa I es 0. Podemos entonces rechazar hipótesis nula. A ver, sigamos. Esto ya le dije. Pruebo lo mismo pero haciendo 0 y obviamente me da 0,18. Así que no más que eso. Procesamiento de imágenes. Algunas cositas de procesamiento de imágenes que pueden estar piola. Para eso tenemos un módulo que se llama NDImage, que también lo voy a importar en este momento. Y para trabajar con imágenes voy a trabajar con una señorita que se llama Lena, ¿sí? Que aparece siempre, y ahora la vamos a ver más adelante. Es una mujer, la fotografía de una mujer en realidad, ¿sí? Y vamos a hacerle cosas a la imagen. Por ejemplo, vamos a hacer un shift sobre Lena, ¿sí? Un shift de distintas características. Ahora vamos a ver el dibujito y se va a hacer más claro, ¿sí? Podemos llegar a rotar a Lena, ¿sí? Hacerle zoom y algunas otras cosas más. Entonces, esencialmente esto es para probar un poquito qué le puedo hacer a una imagen. Cuando hago el gráfico, ahí se me fue arriba Lena, ¿sí? Fíjense que en el primer caso tenemos un desplazamiento, que era el primer shift, ¿sí? Otro tipo de shift en el segundo caso. Después en el tercero teníamos esa rotación. Zoom, group. Y la forma de graficarla, lo mismo que habíamos visto para Matplotlib, ¿sí? Nosotros le podemos pasar diferentes parámetros acá y hacer un montón de cosas con la imagen. Y eso, si bien acá es un juego, para trabajar con imágenes puede resultar muy interesante, ¿sí? En este caso, además, lo que vamos a hacer es agregar algunos filtros, ¿sí? De ruido y algunos más. Entonces, para eso tenemos un Noisy Lena, que le agrega ruido a la fotografía. Directamente, fíjense que toma un número al azar, ¿sí? Y varía el valor del píxel en ese punto, y eso nos va a dar un poco de ruido, lo mismo que hacíamos con la función seno antes, ¿sí? Es la misma idea, ¿sí? Y algunos filtros más. Entonces, cuando la mostramos, fíjense cómo cambia la imagen, ¿sí? De la original, que está más arriba, las puedo mostrar de nuevo, ¿sí? A una imagen que tiene ruido o que no se definen bien los bordes, ¿sí? Dependiendo del tipo de filtro que le estoy agregando. En este caso es un filtro de Wiener, este es un filtro de mediana. Así pueden trabajar con varios. Bien, ¿qué más? Detección de bordes. Esto hace referencia a lo mismo que estábamos viendo previamente, ¿sí? Es una imagen con un cuadradito en el medio, que es este que está acá. Y después tenemos distintas funciones para detectar bordes, ¿sí? Que ya están predefinidas. ¿Ven? En este caso son 3 o 2 en realidad, o si quieren una con variaciones, ¿sí? Que es Sobel. En una dirección, en dos direcciones. Fíjense que acá en una dirección me detectan bien unos bordes y otros no. Cuando lo hago en dos dimensiones, lo pueden ver en el código después acá, ¿sí?
que es Sobel en una dirección y en otra, en este caso sería con 2 direcciones y más arriba lo define como una sola dirección y por eso detecta mejor uno de los bordes, o un par de bordes nomás, ¿sí? Y Sobel con ruido, ¿sí? Así existen también otras herramientas dentro de ese mismo módulo NDImage que están disponibles y son interesantes. En este caso me pareció un ejemplo piola, ¿sí? Donde tenemos una imagen que es compleja, ¿sí? Donde tenemos un puntillado sobre el background negro, ¿sí? Después algunos elementos que son estas especies de bolitas grandes, ¿sí? Blancas, que incluso tienen puntillado negro en el interior. Entonces uno puede filtrar del background los puntos blancos, ¿sí? Transforma la imagen a una binaria y después le pone acá un Dershol, ¿sí? Entonces por arriba de esto es 0, por abajo de esto es 1, entonces de esa manera borro los puntitos, primero de esa manera lo transformo en binario, ¿sí? Y después para borrar los puntitos negros puedo trabajar con estas funciones, ¿sí? Los puntitos blancos y los puntitos negros. De esa manera después es mucho más fácil llegar a este punto, ¿sí? Donde detecto los bordes de los elementos que parecen importantes, mientras que todo lo demás parece ruido, ¿sí? Esa es la idea general de este ejemplito. Entonces, uno tiene varias herramientas disponibles para trabajar con imágenes y sacar provecho de la información que está contenida. Así que después, si quieren, pueden chusmear. No es muy difícil el código de entender. Tiene algunas cositas complicadas, por ejemplo, para el uso de máscaras y demás, pero si se sientan tranquilos, no va a haber nada. Se los dejo ahí para que lo miren. Es un lindo ejemplo. Bien. Bueno, así como un repaso rápido de SciSpi. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no hay preguntas, bien. Vamos a pasar a las herramientas avanzadas. Es un nombre bastante caprichoso, ¿sí? Acá tienen la página a la cual pueden acceder para ver la presentación. ¿Y por qué le puse herramientas avanzadas? Esto ya creo que lo dije en algún momento, ¿no? Uno considera que IPython, NumPy, o por lo menos yo considero eso, ¿no? IPython, NumPy, SciSpi, Matplotlib generan un core, ¿sí? Con el cual puedo hacer un montón de cosas que son bien básicas, pero que pueden llegar a ser potentes, ¿sí? Que me permite enfrentarme a un montón de problemas. Cuando necesito atacar problemas más específicos, necesito algunas otras herramientas, ¿sí? Y estas entonces son herramientas que están diseñadas para atacar problemas un poco más específicos. Por eso no digo que están en el core, que es bien amplio, sino que es un poco más adelante. O más arriba, si quieren. Entonces, entre las herramientas avanzadas que les voy a citar, vamos a ver Pandas, StatModels y Scikit-learn. Algunas características de estas bibliotecas. Todas son muy recientes, ¿sí? Pandas debe tener, supongo que unos 3 años, tal vez un poquito más, pero no mucho más. No, 3 años, sí. Entre 2 y 3 años. StatModels un poquitito más. 4 es un poquito previo a Pandas. O 5 tal vez. Y Scikit-learn, si bien tiene, no sé exactamente bien cuántos años son, pero tuvo un boom, o sea, tuvo una tranquilidad, digamos, en cuanto a desarrollo, y tuvo un boom, una explosión en el último año o 2 años, ¿sí? Entonces hay mucha gente trabajando en Scikit-learn. Vamos a ver para qué se dedica cada cosa. Esencialmente, Pandas, el nombre Pandas es de Panel Data, ¿sí?
Y lo que trata de trabajar es con hacer lo que algunos llaman munging de datos, ¿sí? O trabajar con datos en forma de grilla, matriz, como quieran llamarle. En este caso formulan un nuevo objeto que se llama data frame, pero la idea es la misma. Y ser capaz de modificar, ¿sí? Y agrupar los datos de diferente manera a partir de un data frame original, ¿sí? Y todo ese pasaje y toda esa manipulación está muy facilitada por las funciones que provee Pandas. Entonces es muy útil cuando uno tiene que laburar con muchos datos, ¿sí? Con pocos también es muy útil, pero digamos, brilla más cuando uno trabaja con muchos datos. Y ahora vamos a ver un poquito de algunas funciones que están piolas acerca de Pandas, ¿sí? Sí. Sí. A ver, por lo menos en la experiencia que tengo yo, se ha formulado o está pensado Pandas, ¿sí? De manera tal de que vos puedas interaccionar con partes, ¿sí? de esa gran base de datos, si querés, que no es una base de datos, pero de esa gran grilla de datos, ¿sí? De una manera simple y concreta. Bien. La interacción en la base de datos no me parece tan palpable como cuando uno usa Panda, ¿sí? Es como más trivial, como más simple generar selecciones complejas de datos, ¿sí? Cuando tratas de hacerlo con una base de datos y movimientos en base de datos convencional, ¿sí? Viene más por el lado que me parece que es como más fácil para el usuario interaccionar con ese conjunto de datos. Si bien la estructura por debajo es diferente también, pero más allá de lo técnico acerca de la estructura, desde el punto de vista del usuario, es mucho más agradable, mucho más simple de interaccionar, ¿sí? Y mucho más fácil de obtener movimientos de datos complejos de una manera acotada. Bien, eso con respecto a Pandas. Bueno, arranquemos con Pandas un poquitito y después seguimos con los demás. Entonces, para usar Pandas, obviamente importo Panda y voy a importar NumPy también para hacer algunos jueguitos. Bien. Entonces, en este caso, van a ver que, digamos, la estrella de Pandas es ese objeto data frame, pero también tenemos un objeto que se llama series, ¿sí? Así que en este caso vamos a usar ese objeto, que vamos a llamar S, ¿sí? De Pandas. Formamos una serie, que es unidimensional, y le pasamos una lista, ¿sí? Y fíjense, miren, ¿no? Acá en el punto, o en la posición, en la cuarta posición, ¿sí? Tenemos un valor nulo, dado por el nulo de NumPy. Y esa es una de las grandes ventajas de Panda, que tiene una buena interacción con datos faltantes, ¿sí? Entonces uno puede después o considerar faltantes o rellenar, ¿sí? Respecto al anterior o al posterior, para hacer una especie de interpolación, y eso puede resultar útil en muchos trabajos, ¿sí? Entonces en este caso creo una serie y ya me tira la serie y el índice para cada uno de los elementos de la serie. Bien. Entonces en este caso voy a generar un rango de datos, ¿sí? De 6 periodos. Para eso lo que le paso es una fecha. Bien. Le digo cuántos periodos son, en este caso es de una frecuencia de un día, después puedo especificar distintas frecuencias. Bien. Y cuando ejecuto esto, entonces tengo esto que está acá arriba, que es ese rango de días con frecuencia diaria. Bien. En este caso voy a generar un data frame que va a ser de números aleatorios, de 6 filas por 4 columnas, y voy a usar como índice los datos de tiempo que había generado antes. Es para generar una tablita ficticia, digamos.
Entonces, fíjense que en los argumentos le puedo pasar las columnas, le doy una lista de columnas, ¿sí? Y cuando vamos a ver o inspeccionar el data frame, el objeto, ya lo tenemos definido de esa manera, ¿sí? Tenemos las columnas A, B, C y D, que era lo que había dicho anteriormente, los días o timestamp, y los valores correspondientes a cada uno de esos días. Esto puede ser una tablita de resultados, por ejemplo, experimentales de lo que se les ocurra, ¿bien? Para distintas metodologías, por ejemplo. También podemos crear data frames a partir de un diccionario, ¿sí? Directamente le pasamos el diccionario con columnas, los timestamp o los tiempos, por ejemplo, serie, y le puedo pasar el número de serie, el tipo de array, le puedo pasar strings, ¿sí? No sé la palabra. Y de esa manera, entonces cuando conformo el diccionario y se lo paso, se genera la tablita correspondiente, ¿sí? Que es esta que vemos acá. También podemos leer datos desde un archivo de datos, ¿sí? Es otra forma. Así que podemos acceder a datos de diferente manera. Los podemos crear o podemos acceder a ellos. ¿Bien? Y lo que tiene es una especie de data reader que les permite leer varios formatos de archivo. Y eso está piola. En consola no se ve tan lindo. Se ve, digamos, la estructura normalmente en forma así ordenada, ¿sí? Pero no se ve la tablita que es típica del HTML que está andando en el notebook. Pero se ve ordenado, digamos, cuando trabajas con consola. Arreglos de NumPy, sí, debería poder cargarse sin problemas. No me acuerdo, yo no he cargado ese tipo de objetos de NumPy. He cargado SSB y algunos otros tipos de archivo, y no ese, pero no, probablemente la integración con NumPy es muy aceitada, ¿sí? Así que probablemente pueda leerlo en formato nativo. Bien, entonces algunas características. Una vez que tenemos definido el data frame, podemos acceder a características de ese data frame. Por ejemplo, este que es el data frame 2, ¿sí? Si le tiro dtypes, me va a decir el tipo de dato que tengo en cada una de las columnas, ¿sí? En el A es float, en el B es object, en el C es float, y así siguiendo. Bien. Podemos hacer una inspección de los primeros datos del data frame llamando a head, ¿sí? Lo que me va a dar la parte de arriba del data frame. O si no, los últimos datos del data frame con tail, ¿sí? Y le puedo decir cuántas son las filas que quiero ver, ¿sí? ¿Qué más? Index y columns. Bueno, índice me hace referencia al índice que estoy utilizando, que en este caso son los tiempos. Las columnas son las columnas que tengo disponibles, ¿sí? Fíjense que es bastante trivial llegar a características del data frame, ¿sí? Es bastante rápido. Los valores, y ahí tengo un array, que es un array de NumPy, ¿sí? Directamente puedo acceder a los valores y sacarme todo lo que es los encabezados y demás para poder trabajar con los datos puros. Describe, que no me acuerdo qué hacía. Paréntesis, ¿no? Sí, me parece que sí. Por eso. A ver. Ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, cuando utilizamos describe, fíjense que lo que nos da es una especie de caracterización estadística, digamos, de los valores que tenemos para cada una de las columnas, ¿sí? Conteo, media,
desviación estándar, mínimos, cuantiles, máximos y demás. Bien, entonces podemos hacer una exploración rápida de cada una de las columnas y las propiedades poblacionales de cada una de estas columnas. ¿Sí? Podemos transponer, obviamente, el data frame directamente usando el T, como lo habíamos hecho con arreglos de NumPy. Bien. Acá empiezan a aparecer algunas cosas interesantes como sortear, es decir, acomodar, o sí, no sé cuál sería la mejor traducción, pero sortear por un índice. ¿Sí? En este caso es el índice 1 y me sortea entonces de acuerdo a ese índice que sería 1, 2, 3, 4, a ver, sí, está ordenado del 1 a 6, está perfecto. Bien. Si quiero sortear por columna, entonces, cuando le paso la columna, fíjense que todos los datos son ordenados con el orden que tenemos de los valores en la columna B. ¿Sí? Por eso acá me quedan desordenados los días y todos los datos contiguos. ¿Bien? Así que puedo usar como índice cualquiera de las columnas. ¿Sí? Y eso puede ser útil. Si me quiero quedar con una única columna, directamente al data frame le digo que me dé la columna A. ¿Sí? O si me quiero quedar con una parte, ¿sí?, del data frame, puedo hacer el slicing como hago con una matriz de NumPy, ¿sí? Un arreglo de NumPy. Lo mismo si quiero entre distintas fechas, ¿sí? Puedo calcular entonces la media para cada una de las columnas. ¿Qué más? La suma acumulada. Claro, y el apply, ¿sí? Que fíjense que cuando voy a la documentación, ¿sí?, sobre el eje, vamos a ponerlo más, ¿lo ven ahí o lo pongo más grande? ¿Sí? Entonces fíjense que dice, la función apply entonces va sobre el eje del data frame, y los objetos son pasados a la función como series, ¿sí? Y ¿a dónde estoy? Sí. Vamos a algún ejemplo más lindo, porque bueno, ese es el de QSUM, capaz no se entiende bien, pero ¿sí? Bueno, en este caso aplica raíz cuadrada, bueno, sí, sería otra forma, ¿sí? Le puedo pasar entonces la función que me interesa, que aplique sobre el data frame en totalidad, ¿sí? En los elementos, si no me estoy equivocando, en cada uno de los elementos depende del eje que vos le pongas. Acá en suma acumulada, por ejemplo, va a ir acumulando las sumas, ¿sí?, para cada uno de los elementos, ¿sí? Si empezó en 0,60, le sumo el siguiente elemento y me da la suma acumulada, y así siguiendo, porque le estoy diciendo que me haga la suma acumulada, digamos, en ese orden. Así en las filas, creo que le podemos pasar eje, que sea el eje en la otra dirección y que me haga la suma acumulada. Sí, le puedo pasar para que me haga la suma acumulada en la otra dirección. ¿Sí? ¿Vieron qué útil que es tener la documentación cerquita, no? Es una de las cosas fantásticas de Python. Bueno, a mí me gusta mucho en realidad por eso. Sí. 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 Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Claro.
Claro. Pues, originalmente Pandas nació en... el que lo desarrolló, el principal desarrollador se llama Wes McKinney y laburó en finanzas, digamos, en hedge funds. Y lo que le hicieron ahí, esencialmente, en la primera parte es generar toda esta estructura con un énfasis muy importante en el tratamiento de los tiempos, ¿sí? Así que después puedes incluso cambiar frecuencias y hacer... O sea, a partir de una gran base de datos, no sería base de datos, un gran data frame que tiene una frecuencia de minutos, por ejemplo, reducirlo a frecuencias de horas o días con funciones muy simples. Y ordenarlos de acuerdo al tiempo. Bien. Otra de las cosas que tiene con respecto al comentario que hacía, no me acuerdo tu nombre, pero Javier, muchas de las rutinas están, además de que es muy eficiente porque llama a NumPy, muchas de las rutinas que utiliza Pandas están Cythonizadas o incluso hechas directamente en C. Con lo cual el manejo de los datos es súper eficiente. Y el tipo, el technical leader, digamos, el que está a la cabeza, es medio loquito en ese sentido. Perdón, Wes, si alguna vez ves este video. Así que le pone mucho énfasis en que sea rápida la biblioteca. Bien. Bueno, en este caso tomo piezas del data frame con el mismo tipo de slicing que hacemos en NumPy o en Python, ¿sí? En este caso, fíjense que corté y después concatené las piezas para obtener el mismo data frame, ¿sí? Que es ese que está ahí. Una función interesante, en este caso le paso un diccionario, ¿sí? Para generar un data frame, que es este que vemos acá abajo, perdón. Y después lo que vamos a hacer es agrupar en A. Y es una función interesante agrupar, ¿sí? Porque fíjense que cuando le decimos, señor, agrupe teniendo en cuenta, bueno, si no le paso obviamente me tira el error. Entonces creo ahí y me dice entonces, agrupe en función de, ¿dónde estoy? Acá. Agrupe en función de lo que tenemos en la columna A. Y la columna A tiene foo y var. Foo y var, foo y var, foo y var. ¿Sí? Entonces, agrupa foo y var y ejecuta la suma correspondiente. ¿Bien? Es decir, que esto que es bastante complejo y que tiene varias dimensiones de datos, ¿sí? En el sentido, esta función me permite agrupar por seleccionar una de esos índices, ¿sí? Y hacer la suma para cada uno de esos índices. ¿Bien? Y esa función es muy interesante. Y se pueden hacer group by muy complejos. Así que está muy piola. En este caso le pido que haga group by por A y B. Voy a sacar esto que... Entonces va a tener en cuenta no solo la columna A, sino la columna B, que me decía, o sea, tenemos foo y var, como en el caso anterior, pero también tenemos ahora la suma parcializada por 1, 2 y 3, que correspondía a la columna B. ¿Sí? Bien, tablas pivotantes. Bueno, acá tenemos otro data frame que lo vamos a ejecutar, así no tenemos problema. Es este que ven acá. Y en este caso vamos a usar esta función que se llama pivotTable. Le pasamos el data frame. El valor va a ser la columna D, ¿sí? Que es esa que está acá con datos en numéricos. Y después tenemos columnas A y B, perdón, filas A y B y columna C. Entonces, cuando hacemos esa tabla pivotante,
¿sí? Lo que vamos a tener es, fíjense acá, foo y var, ¿bien? Que son los valores de C, de la columna, ¿bien? En las filas vamos a tener los valores de A y B, ¿bien? Y entonces la intersección de esos dos pedidos que le había hecho a la tabla anterior, digamos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? De los datos originales o de la tabla original, yo puedo pivotear sobre algunas de las columnas y las filas para obtener un segmento, ¿sí?, de la tabla original, que me puede interesar para seguir trabajando con alguna otra cosa, ¿sí? Y la selección es bastante simple. Una vez que se entiende, es bastante simple. A ver qué es esto. Nada, eso. Pandas también provee soporte para gráficos, ¿sí? Así que directamente, si nosotros tenemos un data frame, ¿sí?, directamente ya vamos a plot, al método plot, y sale el gráfico ordenadito como yo quería, porque tiene integración con Matplotlib, ¿sí? Así que directamente es un método del data frame. Y resulta piola, no tengo que ponerme a graficar yo desde cero. En este caso eran 4 series aleatorias, ¿sí?, simulando algo así como stocks o acciones y demás, ¿sí? Pero la idea es esa. Uno directamente llama al método plot del data frame y sale dibujado. Bien, tiene un montón de cosas Pandas, ¿sí? Esto es nada más un pequeño pantallazo, así que el que labura con datos y quiere ir un poquito más allá que lo que le provee NumPy, se los recomiendo mucho porque es muy útil, ¿sí? Y es bastante simple. Una vez que se entiende la metodología y la forma de aplicar las funciones, es muy piola. Existe además mucha documentación y mucha gente que ha hecho tutoriales y demás disponibles online, con lo cual uno puede empezar de cero rápidamente. Sí. Sí. No lo sé. Que es un patrón característico ese. Sí, no creo que Pandas tenga, capaz te puede ayudar en eso Scikit-learn, para tratar de detectar patrones, ¿sí?, en la serie de tiempo, por aprendizaje no supervisado o alguna cosa de esas. Pero Pandas no lo sé, ¿eh? No creo que lo tenga, pero no lo sé. Está más enfocado al manejo directamente de los datos y no a encontrar una estructura subyacente en esos datos. Bien. Me fui para abajo. Stat Models. Bueno, como les comentaba, Stat Models provee un montón de herramientas para hacer modelos estadísticos de diferentes características. Esencialmente arranca con modelos lineales, ¿sí?, pero en el último tiempo le han puesto mucho trabajo y hay una disponibilidad de modelos interesante. En este caso, bueno, esa, como les comentaba, tendrá 4 o 5 años, ¿sí?, en la biblioteca. Tuvo un primer arranque donde venían laburando fuerte y después se cayó, pero en el último año repuntó mucho. Creo que hubo bastante gente becada por el Google Code Summer, no sé qué cosa, que es que estos de Google que le pagan a gente para que trabaje en open source. Y como que levantó cabeza, así que está interesante. Y hay mucha gente que se prendió y está participando. Así que es una buena opción. Además, en Python es una de las pocas herramientas que tiene estos modelos disponibles,
si no la única, no sé, tal vez me estoy perdiendo alguna, que tiene estos modelos disponibles para laburar. Bien. En este caso particular voy a importar StatModels. La forma que puse acá de importar StatModels no es una forma que vayan a usar si utilizan las últimas versiones, ¿sí? Porque normalmente lo que pasó en la comunidad de SciPy, ¿sí? Es que muchos módulos pequeñitos se generaron como SciKits, ¿sí? Como kits para SciPy, ¿bien? Y después, cuando son suficientemente grandes, obviamente ya como que salen de ese nicho y quieren tener su propio nombre y demás. Esto pasó con StatModels, que arrancó como un SciKit, un kit para SciPy, y ahora es solo StatModels, digamos. Así que capaz alguna de las llamadas que tengo, porque es de una versión un poquito más vieja esta, no se condicen con el que está ahora en development o la última versión estable, digamos, pero es un problema de nomenclatura nada más, ¿sí? No deberían tener mayores problemas. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es una regresión de mínimos cuadrados, ¿sí? Para ello generamos entonces valores para X, valores para Y, con un componente al azar, y directamente si queremos hacer mínimos cuadrados, ¿sí? Llamamos a OLS dentro de StatModels, ¿sí? Le decimos cuál es el valor de Y, cuál es el valor de X, entonces de esa manera establecemos el modelo y después vamos a la función fit, o el método fit, ¿sí? Para que me tire los parámetros del fiteo. Bien. Entonces cuando printeamos los parámetros es fácil obtener los parámetros y seguir adelante. Bien. Incluso tenemos acá un método que es predict, que en función de la regresión que hizo y de los parámetros que tiene disponibles, si le paso los valores de X, me va a pasar los valores de Y predichos, para que los pueda mirar y contrastar contra los valores reales. Entonces, ¿cómo? No te escucho nada. Sí. En este caso no es la regresión lineal típica que era la más aburrida, digamos, sino que es un fiteo. Fíjense que tenemos los puntitos, ¿sí? Es una función un poquito más compleja. En el punto rojo, si no recuerdo mal, en el punto rojo no, sino en la línea roja son los valores predichos, ¿sí? Mientras que la línea azul es los valores verdaderos y los puntitos obviamente es ese componente al azar que yo le puse para hacerlo un poquito más piola. Bien. En este caso fíjense que el fiteo es bastante interesante. Sí, decime. Sí. El OS. A ver si lo tengo. No, acá son los... Bueno, estos son los distintos tipos de regresiones que podemos tener, ¿sí? Están disponibles, así que lo vamos a ver. No, así es. Bien. Sasarasa. Tengo que ir más arriba. Sorry.
Sí, es un método. Ahora sí. Gracias. Bueno, ahí está bonito si quieren. Con algunas características de la regresión. ¿Sí? Número de observaciones, algunos índices de información. RI recordado que debe estar para acá acostado, pero no lo estamos viendo. Allá, ahí abajo. Acá tenemos más. Claro. Está bueno, está bueno. Gracias por la acotación. Buenísimo. Bien, sigamos entonces. Bueno, no mucho más. En realidad era para mostrarles algunas de las cosas que se podían hacer, ¿sí? Y tienen muchos ejemplos también en notebooks de Python o documentación basada en notebooks de Python, así que pueden ir hasta la página de StatModels y de ahí jugar con los distintos modelos que tienen, ¿sí? Hay modelos de, ¿cómo se llaman estos? De ARMA, autorregresivos, de Moving Average, disponibles, que están piolas si laburan con series de tiempo, por ejemplo. Así que es una biblioteca interesante para chusmear. Bien. Alguna cosita más de Scikit-Learn, que es esencialmente una biblioteca para hacer Machine Learning, que como les comentaba tuvo una explosión en los últimos 2 años, con mucha gente trabajando a destajo. Es impresionante lo que están avanzando. Digamos que es como casi la envidia de las otras bibliotecas, pero bueno. Más allá, lo que les quiero mostrar acá esencialmente es algunos de las cosas disponibles que están o de los elementos disponibles que tenemos en Scikit-Learn. Machine Learning es así un área bastante amplia, ¿sí? Y que en estos últimos tiempos se ha puesto de moda y que contiene un montón de algoritmos disponibles para hacer clasificación y demás. Así que solo lo que quiero mostrarles acá es algunas de las cosas que tienen implementadas. Para eso, fíjense, esto es obviamente es un ejemplito de la documentación, donde van a traer un montón de clasificadores o van a testear un montón de clasificadores de vecinos cercanos, árboles de decisión, random forest, gaussianos y demás, y hacer una comparación visual de los distintos clasificadores para un estado determinado, ¿sí? Que está representado por puntos que parecerían de diferentes poblaciones, que están mezclados y entonces quieren hacer una clasificación. Esa sería la idea general de este algoritmo, ¿sí? Entonces utilizan todos estos clasificadores diferentes y cuando vamos a hacer, ahí está cómo hacen cómo generan la imagen, digamos, esencialmente, y después los clasificadores que le van pasando y finalmente dibujan las áreas de clasificación. Es un poquito más complejo el código de lo que estuvimos viendo, pero quiero concentrarme en el resultado, que es muy interesante. Bien. ¿Y qué es esto que tenemos acá abajo? A ver si lo puedo agrandar un poquito. No, me parece que... ¿Ven ahí ustedes o comento un poquito más? Bien, ahí. Capaz ven mejor. Entonces, a la izquierda, fíjense que tenemos las poblaciones, que son 2 poblaciones, una azul y una rojita, ¿sí? O más rojita. Hay distintos tipos de azul también, o sea, no son 2 poblaciones totalmente homogéneas, ¿sí?
Y lo que utilizan acá son diferentes algoritmos para hacer la clasificación y la separación de esas poblaciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos el de vecinos cercanos, después tenemos acá una Support Vector Machine, que es una especie de red neuronal, ¿sí? Árboles de decisión, Random Forest, Bayes, Naive y algunos otros más, ¿sí? Son distintos algoritmos que me permiten hacer esa caracterización, esa clasificación, ¿sí? Entonces, con 3 diferentes poblaciones, ¿sí? Podemos ver cómo el algoritmo es capaz de delimitar, ¿sí? Dónde está el borde, ¿sí? O la diferenciación entre una población y la otra, ¿sí? En el caso de lineales es diferente el tipo, ¿sí? de clasificación, y hay discrepancias entre los distintos tipos de algoritmos, que obviamente es algo esperable. Probablemente para algunas condiciones algunos algoritmos sean eficientes para encontrar o para hacer la clasificación lo más apropiada posible, y otros sean eficientes para otra. Y por eso en algunos casos se ve bien acá la diferencia, mientras que la clasificación en este caso es un poco más lábil, si quieren llamarla de alguna manera, ¿sí? Bueno, Scikit-learn es enorme, ¿sí? Tiene un montón de elementos o módulos para supervisado y no supervisado y demás, que son muy interesantes. Así que si quieren meterse en este mundo usando Python, o sea, si quieren arrancar con Machine Learning y les interesa usar Python, de elección yo les diría que es esta librería, ¿sí? O esta biblioteca, porque es muy poderosa. Incluso, si bien es muy nueva, ya ha salido mucho en publicaciones, no por la biblioteca en sí misma, sino por gente que la utiliza para obtener resultados, ¿sí? Porque realmente tiene una muy buena calidad. Así que, bien, eso les quería mostrar acerca de Scikit-learn, nada más una imagen como para que vean que es bastante complejo, pero que tiene mucho poder. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Si no, unas palabritas finales y estaríamos. ¿No? Bien. Conclusiones. A ver, estas son las conclusiones que uno dice y que obviamente depende del auditorio, ¿sí? Se encuentra con buenas caras o con malas caras. Estas mismas conclusiones en frente de mucha gente que hace Fortran y que utiliza C y demás, no les gusta mucho, ya me ha pasado, ¿sí? Pero bueno, yo las digo porque me parecen interesantes, ¿sí? Sobre todo la primera sentencia es bastante complicada. Dice, Python se ha convertido en el lenguaje de elección dentro del ámbito científico. Obviamente ahí me empiezan a tirar con pelotas, como mínimo, ¿sí? Por eso hago la aclaración de salvando cientos nichos y en ciencias de la computación. A lo que me refiero con esa oración es en realidad a toda la gente que se acerca a Python, ¿sí? Con modelos o que vienen de otras áreas y que quieren implementar modelos para sus fenómenos, ¿sí? Una gran vía de entrada, ¿sí? Y un lenguaje popular para ese tipo de público es Python, ¿sí? Obviamente para otro tipo de público no, pero no pierden nada en probarlo un poquito porque es muy interesante, ¿sí? ¿Y por qué? Listo. Bien, ¿por qué entonces digo que está bueno Python? Porque tenemos muchas herramientas, ¿sí? Lo que yo llamo el core y las otras herramientas disponibles, porque hay potencialidad de perfeccionamiento en las mismas, ¿sí? Y todo el tiempo están creciendo, ¿sí? No solo en la cantidad de features o características que pueden proveer, sino en resolver problemas que aún no están resueltos o problemas con el código mismo que ya tienen, ¿sí?
Y la continua generación de módulos cada vez más especializados, ¿sí? Y eso se ve un montón, cómo florecen nuevas bibliotecas en ámbitos que previamente no estaban, ¿sí? Ahora una que está bastante hot es para toda la gente que trabaja en astronomía y demás. Hay varias bibliotecas ahí compitiendo y parece que una ha ganado sobre las otras, pero la cuestión es que en distintos ámbitos, ¿sí?, de la ciencia van generándose alternativas pitónicas, ¿sí? 2. Dice, claro, existen problemas para resolver y algunas cuestiones técnicas para desarrollar, obviamente, ¿sí? Uno de los grandes problemas que se le achacan a Python y a todo lo que viene por arriba de él para hacer cálculo científico es justamente que si quiero algo rápido, con Python no puedo hacerlo, ¿sí? Esa es la crítica típica. Y es una crítica razonable, pero existen alternativas para salvar ese problema, ¿sí? Desde usar algunas de estas bibliotecas que ya tienen código, ¿sí?, hecho en C o en Fortran y acceden a ese código, ¿sí? Por lo tanto es un código que va muy rápido. Otras alternativas es usar Cython, por ejemplo, ¿sí? Que lo que me permite es, agregando un poquito de tipado, hacer las cosas mucho más rápidas. Bien. Y existen desde hace un par de meses nomás, ¿sí?, varias herramientas que se están desarrollando sobre esta estructura, ¿sí?, o que son parecidas a esto, como pueden ser Numba y algunas otras cosas más que están ahí dando vuelta, que tienen como objetivo trabajar con grandes datos, lo que se llama Big Data, ¿sí?, y que necesitan entonces que los algoritmos sean muy eficientes. Por lo tanto, la implementación, digamos, es un poco diferente para llegar a una buena velocidad, pero es Python, ¿sí? Acá no lo puse porque son muy nuevitas y además todavía no está bien claro para dónde van a ir, pero existen alternativas, ¿sí?, para hacer el código mucho más rápido de lo que sería en Python solamente. Bien. ¿Qué más? Dice, las perspectivas son muy altas, lo cual se ve reflejado no solo en la proliferación de científicos que usan Python en su trabajo diario, que eso es real, ¿sí?, eso está documentado a través de papers, no lo digo yo solamente, sino también en la organización de conferencias específicas a nivel internacional, ¿sí? Y acá aparecen entonces SAISP, EUROSAISP, SAISP India y ahora SAISP CONAR, ¿sí? Es muy loco porque o sea, fíjense que se hacen en los grandes centros y acá estamos nosotros como un gran centro, que no es menor, ¿sí? Así que, es impresionante la cantidad de gente que se está involucrando en el desarrollo de las distintas herramientas o bibliotecas disponibles y de muchos lugares del mundo, ¿sí? Y bueno, obviamente con el aumento de las publicaciones con código escrito en Python. Bien, ¿qué más? Algunas referencias nomás. Muchas de las cosas que yo mostré están en una especie de libro online que se llama SAISP Lecture, ¿sí?, que está en GitHub, es libre, está escrito por varias personas de la comunidad de Python científico que andan muy bien, ¿sí? Después acá hay un muchacho que se llama Johansson, que también tiene una serie de lectures o clases de Python científico que son muy buenas, ¿sí? Varias de ellas, de las cosas que saqué, las saqué de ahí. Y está hecho en IPython Notebooks también, con lo cual si tienen todo instalado los pueden ver directamente o lo pueden rendear por HTML estático. PyVideo, que es un recurso en realidad para todas las conferencias de Python, específicamente tiene videos subidos de SAISP, ¿sí? Hay una conferencia que allá ahí arriba no lo puse, que se llama PyData, ¿sí? Además de las SAIPs que se organizan en los distintos lugares del mundo, desde el año pasado, ¿sí?, hay unas conferencias que son alrededor de 2 por año, que se llaman PyData, y específicamente es como un focus bien intensivo en esto que les estuve mostrando, ¿sí?
específicamente con pandas, NumPy, y lo que tiene interesante es que están en el edge, digamos, al borde de la ola, ¿sí? Están con todas las últimas herramientas, probándose y demás y mostrando. Entonces esos videos están disponibles online, los pueden ver tranquilamente, incluso hay tutoriales, mucho mejores que lo que intenté hacer yo durante estos últimos 3 días, así que pueden ver los tutoriales e incluso están los materiales, ¿sí?, de los tutoriales para que ustedes puedan seguir el tutorial con el material, que normalmente los materiales son Notebook de Python, ¿sí?, que se utilizan mucho. Alguna gente interesante para seguir, que está bueno saber algunos referentes de la comunidad, por lo menos en Estados Unidos, porque hay algunos otros también en Europa que no los puse acá. Pero bueno, Fernando Pérez, que es el desarrollador de IPython, el que creó IPython, digamos, ahora tiene un par de amigazos, pero es un colombiano que se fue a Estados Unidos y bueno, arrancó con IPython hace un par de años, 2001. Wes McKinney, que es el desarrollador principal de Pandas. Travis Oliphant es el muchacho que hizo NumPy, o la primera versión de NumPy, ¿sí?, y ahora está con la empresa Continuum haciendo Python para grandes datos. Lo mismo que Peter Wang. Joshua Bloom es un astrónomo muy importante que labura y hace Machine Learning en Python para buscar elementos como quasares y qué sé yo. Algo súper interesante. Les voy contando gente que a mí me pareció interesante. Titus Brown es un tipo que labura en ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale ahora. Secuenciación de genes y demás, y esencialmente labura con esa información usando Python. Algún otro astrónomo más, y bueno, hay algunos más. Me olvido también de los europeos, pero bueno, esta gente interesante para seguir. Si ustedes tienen Twitter, por ejemplo, normalmente no tuitean pelotudeces, perdón, bueno, tuitean cosas interesantes, ¿sí? Y ahí lo hacen y lo tuitean. Entonces lo tienen ahí disponible al toque. A ver, ¿algo más? No mucho más. Cualquier cosa, tienen ahí web, blog, email o Twitter. Me pueden contactar para lo que quieran, ¿sí? Y me preguntan lo que quieran. Los que pueda responder, respondo. Lo que no, preguntaré a otro y les ayudaré o los derivaré, ¿sí? Bueno, nada más.